se llama Crónicas del siglo. Vamos a intentar definir y les voy a pedir a los dos catedráticos universitarios que nos ayuden a entender qué mismo es esto del socialismo del siglo XXI. Se convirtió en la nueva izquierda después de la caída del muro de Berlín. Bueno, ¿qué es esto? Pero comienzo saludando a nuestros amigos de la 920 AM y a Manavisión, a la provincia de Manabí. Y Luis Espinosa Godet nos decía que quiere saludarlos porque algunos recordarán de él y otros lo tienen presente, por supuesto. Claro que sí, fui profesor en la Universidad Técnica de Manabí durante un año, así que un saludo caluroso a todos los exalumnos y excompañeros de Manabí. Un gusto, entonces. Y bueno, digamos, Andrés, iniciemos planteando por qué de hacer una crónica del socialismo del siglo XXI. ¿Qué significa o qué les impulsó a hacer este texto, este libro que presentarán el próximo martes? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco. A ver, el socialismo del siglo XXI es una especie de balsa de ahogado, como esa balsa de Titanic que se muere Leonardo DiCaprio. Entonces, la idea es que en el siglo XX el socialismo real colapsa por varias razones. Un colapso económico por causa de las distorsiones que la estatización del mercado generaron. Un colapso social por causa del inmenso presupuesto militar que se requirió para esos proyectos, un colapso civil por causa del autoritarismo brutal en el que estuvo la que trabajaron en los regímenes comunistas, un colapso en el sentido demográfico por causa de los muros y las murallas que se construyeron en nuestros países para que la gente no se pueda salir, colapsos en el sentido humanitario por las grandes hambrunas que se dieron en China, las masacres en Camboya. Entonces, el socialismo real, la aplicación real del socialismo fracasa completamente. Entonces, ese modelo se destruye, diríamos. Se destruye. No se necesita ser un académico, ni un historiador, ni un genio para decirte que el socialismo fracasa, porque es evidente lo que pasa. Ya, entonces, está ahí. Está ahí. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se busca hacer? Este discurso de izquierda se queda, sin embargo, muy entronizado dentro de los intelectuales, dentro de tradiciones intelectuales de izquierda, en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Siempre está ahí, ¿no? Flotando, esperando una oportunidad. Cuando llega este contexto del Foro de Sao Paulo y empiezan a surgir gobiernos, digamos, populistas que se empiezan a apropiar otra vez del socialismo, del discurso de izquierda, empieza a surgir la posibilidad de usar otra rama del socialismo que nació más o menos en la primera mitad del siglo XX, que es una visión del socialismo desde una vía, digamos, es como la ranita, ¿no? Hay dos posibilidades de freír la rana. Después la rana en el agua hirviente y ya, le cocinas, pero la rana se puede escapar, que es lo que pasó con lo que se conoce como confrontación directa. ¿Qué es la confrontación directa? Las revoluciones sangrientas como Rusia, China, Camboya. ¿Esto se intentaba parecer que a la Yugoslavia de Tito? No, tampoco. Déjame terminar. Entonces, no, porque la Yugoslavia de Tito igual surge era un modelo similar. Revolucionario, violento. Tito, digamos que fue una persona que resistió a los nazis en su momento y eso le constituyó un héroe de guerra. Por eso tenía cierta forma de aceptación allá, pero no. Hay una rama de teóricos, por ejemplo Antonio Gramsci, y otros teóricos latinoamericanos que ya menciono en el texto y más adelante mencionaré, que dicen, a ver, él lo dice clarito, Antonio Gramsci dice, está bien que haya habido revoluciones violentas, está bien que haya habido masacres, está bien que haya habido campos de concentración, porque Gramsci era admirador de la Unión Soviética. Pero, dice Gramsci, en las sociedades occidentales, el hombre occidental, el hombre europeo va a tener como resistencia a un proceso donde al vecino le van a tener que matar, van a tener que descuartizarle al jefe, o sea, eso no se ve bien en Europa, dice Gramsci. En Europa vamos a usar otro sistema, que es el sistema que él llama el cambio del sentido común y la guerra de posiciones. Entonces, el Gramsci teoriza. Gramsci no es un homólogo, es un sindicalista, pero es un sindicalista astuto. Es un tipo astuto. Trabaja en la Fiat, todo es un sindicalista, no es más que eso, pero es astuto. Entonces, él dice, lo que hay que hacer es tomarse las instituciones democráticas y políticas poquito a poquito. O sea, la rana le metes en la olla, pero vas poniendo el fuego a fuego lento hasta que sea tarde. Que se vaya acostumbrando. Se va tomando las instituciones. Ahí mismo. Hay dos ramas para hacer funcionar esta forma, ¿no? Este sistema. La primera es la toma, como te dije, de las instituciones democráticas, lo que se conoce como la sociedad política. Entonces, poquito a poquito te vas tomando espacios chiquitos, ¿no? Por ejemplo, cuando Mao Zedong pierde el poder, ¿no? Después de que hace el fracaso del gran salto hacia adelante,
¿no? Entonces pierde el la poder. revolución cultural se queda ahí. No. El gran salto hacia adelante es una revolución violenta, directa, que Mao implanta y un intento de crecer económicamente a China de manera brutal, pero los mismos compañeros le votan, le quitan del poder y le ponen como un símbolo. Entonces Mao Zedong aplica esta otra estrategia, que es la revolución cultural, y recupera el poder a través de otra técnica, que significaba empapar de símbolos de lo bondadoso, de lo bueno, de lo cultural, revolucionarios, y retoma el poder. Eso ya pasó. Entonces Gramsci, él había planteado esto ya y dice, la otra cosa que hay que hacer es cambiar el sentido común. Para Gramsci el sentido común, o sea, lo obvio, lo que nosotros percibimos con los sentidos, con la generar una realidad distinta. Para Gramsci eso es una imposición de las clases dominantes. Mira el grado de alienación que tenía este autor. Él piensa que discernir entre lo bueno y lo malo, la derecha y la izquierda, la prosperidad y la pobreza, eso es una imposición de las clases dominantes, dice Gramsci. Dice Gramsci, hay que acabar con esta imposición y hay que cambiar el sentido común. O sea, hay que hacer una especie de toma cultural. Es una guerra cultural que plantea Gramsci. Entonces, ese tipo de líneas es como que se van permeando, y cuando empieza el gran, digamos, los grandes movimientos sociales latinoamericanos a recoger discursos antihegemónicos, a hacerse cada vez más populares, y cuando ya empiezan a surgir los líderes populistas como Chávez, en el 99, Evo Morales, y bueno, después los Correas y todos los que le siguen, ¿no? Entonces ya empieza a pasar algo en Latinoamérica, y al vuelo se sube Heinz Dietrich y dice, a ver, vamos a hablar de socialismo del siglo XXI. Y entonces empieza a teorizar. Y chanta una teorización. No, chanta una teorización, coge las mismas ideas típicas del socialismo, pero dice, a ver, aquí nos equivocamos. Dice, el autoritarismo del comunismo soviético estaba mal, él reconoce, ¿no? ¿Qué más va a decir? Dice, está mal. Entonces dice, lo que hay que hacer es un socialismo... La Alemania democrática, entre comillas, estaba mal. Entonces lo que dice es, vamos a hacer una democracia participativa. Se coge de experiencias como el Foro de Sao Paulo, como el Porto Alegre, donde hacían presupuestos participativos y una participación chiquita que no es realmente nada comparado a lo que hay en Suiza, por ejemplo. Pero bueno, se coge experiencias como estas, dice, le vamos a dar el poder a la gente, va a ser una democracia participativa. ¿No? Dice, vamos a hacer una crítica para incluir a las mujeres, las minorías sexuales, es decir, a los nuevos subalternos. Porque el obrero industrial, primero, vive muchísimo mejor en países capitalistas, entonces ya el cuento de que el obrero industrial está explotado, ya no sirve. Entonces hay que coger otra persona que ha sido marginada, mujeres, homosexuales, todo. Ahí te voy a cortar para ver justo de esta interpretación también, Luis, si a medida que va avanzando, claro, uno dice, entonces recogieron los pedazos de un socialismo real para remozar la teorización. Es que es curioso porque la situación de la izquierda a inicios del siglo XXI en teoría era trágica, es decir, ellos habían puesto su esperanza en la Unión Soviética, de la izquierda radical, quiero decir, había fracasado rotundamente en el año 89, ya no había alternativa por ese lado, habían puesto su esperanza en las revoluciones violentas con los guerrillas en América Latina, una vía que ya estaba fracasada. Y yo creo que, honestamente, si miramos en el pasado, a inicios del año 2000, podríamos decir, bueno, la izquierda en América Latina le queda ya poco futuro, ¿no? Sin embargo, se reinventa a sí misma con esa reinvención de la categoría de clase opresor-oprimido, y se reinventa a sí misma con esa idea de la intervención del Estado de la economía, nunca quedando muy claro cuánto, cómo. Y a mí lo que me llama la atención es cómo, a pesar de ser la izquierda actual es profundamente academicista, es decir, presumen de ser académicos, y uno de los elementos constitutivos que a mí más me han llamado la atención del correísmo es esa idea del academicismo. Su corpus teórico que sustentaba lo que hacían era entre muy limitado, muy escaso y muy pobre. Es decir, realmente Dietrich, como el gran inventor de la palabra del título, en definitiva, es un socialismo autor que uno profundiza o rasca mucho lo que ha escrito y no hay nada mucho más allá. Laclau, como el gran héroe también de la América Latina, pues sí, dice el concepto de populismo, pero tampoco es que rasques mucho. Y es curioso porque el Plan Nacional del Buen Vivir del 2009 o del 2007, los iniciales, que era el socialismo del siglo XXI en Ecuador, no citan a Marx. Uno podría creer, pero es que tienen amplias citas, pero son todo más bien anecdóticas, ¿no? Escasas, así. Pero no hay realmente como cuál es el plan que se quiere, ¿no? Es un poquito que hay que ser bueno, hay que ser malo, hay que acabar con la explotación y hay que ir a la cooperación. Pero, por ejemplo, toda la palabrería sobre la economía popular y solidaria que era interesa del libro es ¿por qué fracasó el correísmo? Y no es que fracasó porque no se aplicase el socialismo, fracasó precisamente porque se aplicó el socialismo de manera... Pero claro, es que no había mucho...
¿qué es realmente la economía popular y solidaria? Porque hay mucha palabrería, pero no hay nada muy sustancioso detrás de eso. Eso es algo bastante llamativo. Porque además, claro, ahí al hablar de la economía popular y solidaria, uno viene y dice, a ver, ¿cuál es la propuesta, por ejemplo, de la CONAIE, de los dirigentes Vargas e Issa, que dicen, aquí está una propuesta económica, con una cantidad de palabras que uno dice, ¿qué más quieren? Pero se reinventan y generan lo que nos dice Andrés, una visión de un mundo que no es real. Bueno, yo quisiera, antes de entrar con Andrés, o sea, el libro se complementa a la parte de Andrés, que es sociólogo y politólogo, y es excelente en eso, y es lo que hace, y yo intento hacer un análisis más económico. Más ¿no? económico. Y en ese aspecto, a mí lo que más me preocupa, y yo creo que es por lo que hemos tenido los dos la necesidad, junto a los editores de Libre Razón, de escribir el libro, es la preocupación de qué hemos aprendido de la experiencia del correísmo. Porque a mí me sorprende muchísimo. Yo miro ojiplático, o sea, realmente no me cabe en la concepción que encontramos a gente que dice las mismas propuestas del 2007, pero con distintas palabras. Es la misma palabrería, pero es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, después de 10 años de intentar cambiar la matriz productiva o implementar la economía popular y solidaria, me encuentro gente que su propuesta para el Ecuador del futuro es cambiar la matriz productiva o intentar poner mejor. Esto es una locura, y nosotros hemos intentado escribir para decir, oiga, esto es lo que ocurrió, o eso es al menos lo que nosotros desde nuestro humilde punto de vista hemos visto que ocurrió, porque nosotros lo escribimos, cuando estás escribiendo estás pensando en dos públicos. El primer público es los ecuatorianos del futuro, y el segundo público son otros países que puedan vivir experiencias similares. Porque además se han estado, porque además, Andrés, se ve que se reinventan y tienen un gran manejo de publicidad, de discurso, y son capaces de salirnos casi con sketch. O sea, sustituyen la teoría con una frase que más o menos suena bonita, pero incluso aquellos que sostienen esas frases, cuando uno, como diría Luis, raspa un poquito, no tienen nada más. Entonces, ¿cómo definamos entonces al socialismo del siglo XXI más allá de Dietrich? Hay muchos otros autores que nos pueden ayudar a entender, porque hay una cantidad de elementos. Uno de los elementos es lo estatal que te dije, otro es lo cultural, y otro es lo que tú has mencionado, que es muy importante, el de la publicidad. Hay un autor que se llama Junger Habermas. Habermas dice, la notoriedad pública, es decir, aquellos discursos que se hacen públicos, tienen dos posibilidades. Uno de convertirse en notoriedad crítica y otro en notoriedad pública manipulativa. La notoriedad pública crítica es la que tú utilizas lo público, los medios. Habermas llama publicidad, pero no se refiere a publicidad, a la propaganda, sino a lo público en discusión. Entonces, la posibilidad de que una sociedad en el ámbito de lo público discuta, sea crítica, pueda cuestionar, es lo que genera una democracia moderna, dice Habermas. Pero el otro camino es que hay una manipulación de esa notoriedad pública. Es decir, que las personas no razonen sobre lo que reciben, sino que sean adoctrinadas y que reciban elementos acríticos bombardeados. Entonces, lo que tuvimos aquí fue una colonización de la esfera pública brutal. ¿Cómo? Toma de medios de comunicación. El Diario Hoy, yo fui uno de los editorialistas del Diario Hoy y cierro el Diario por la sección de deportes. Entonces, es una manera de frenar un poco el tema de los editorialistas que estaban ahí, por ejemplo. Y medios de comunicación tomados, que fueron en cierta manera amedrentados, otros perseguidos periodistas. Los confiscados, que no fueron vendidos esos medios, sino que fueron estatizados. La amedrentación de periodistas. En el libro están las cifras de la enorme cantidad de gente perseguida, encarcelada por este tema de opinión. Y además, esa es una forma, ¿no? Otra es la propaganda. La propaganda significa reducir lo crítico y la argumentación lógica a las consignas. Hay una autora, la autora más importante del siglo XX, que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt dice que el totalitarismo está construido en base a las consignas. ¿Qué es una consigna? Es una repetición mecánica de una idea en la que no tienes que pensar. Y es la forma más fácil de vivir, ¿no? ¿Por qué tienes que estar razonando, pensando, haciendo el trabajo, investigando? Es la idea esta del borreguismo que se ha dado, ¿no? Sí, señor. Sí. Entonces, vos reduces a los medios de comunicación a una consigna. Y a repetir esa consigna. Luis, entonces, lo que tenemos aquí son diríamos aquí unos cuenteros de Muisne, como el que vendía el monumento de Guayaquil, ¿no es cierto? Sí, Pero estos son unos ilusionistas.
a los que si se toman el poder por ilusionistas, lo más peligroso es que no saben qué es lo que quieren hacer. Claro, es que la cuestión ahí es doble. Primero, porque muchos de ellos eran, cuando llegaron al poder eran 2007, catedráticos prestigiosos, eran catedráticos, pero muy jóvenes en su mayor parte, muy jóvenes, la mayoría. y muy ideologizados. Entonces tenían una realidad. Y como la realidad no encaja en su idea, en lugar de cambiar la idea, que es lo que hace una persona lógica o académica o razonable, intentan cambiar el mundo para que encaje eso en su idea. Y lo cambian a martillazos, lo cambian a base de ejercitar la violencia. Entonces, como la economía ecuatoriana no era como la economía ecuatoriana no era como ellos creían que debería ser, intentaron cambiar la economía ecuatoriana. Yo creo que hay un elemento también en su camino personal, porque es obvio que ellos no cambiaron la matriz productiva, que no cambiaron la economía ecuatoriana, que la economía popular hizo sus economías. Eso sí, claro, eso sí. Y yo hay un tema que no hemos tratado porque no hay ningún psicólogo que escriba sobre esto, pero yo sí que creo que hay un elemento muy interesante de estudiar, es decir, ¿por qué se produce eso? Porque al final, claro, ellos tienen que estar decepcionados con su... O sea, yo lo que he intentado hacer es comparar el plan de Buen Vivir del 2007 y del 2009, es decir, lo que ellos querían hacer con los resultados en el 2017. No lograron lo que ellos mismos deseaban. Y es evidente que tuvieron todo el poder, porque tuvieron el poder político para lograrlo, el poder económico para lograrlo, el precio de petróleo a niveles superiores, la aquiescencia, la ejercitación, no hubo división de poderes que les pusiese freno. Sí, lo pudieron hacer todo y no lo lograron. ¿Por qué? Evidentemente porque las teorías fallaban. Claro. Pero claro, lo llamativo es que todavía ellos y los que les siguen, todavía por el lado de la izquierda, hay muchos de izquierdas en Ecuador que dicen no fue suficientemente socialismo, es decir, no fue suficiente, y ahí yo creo que... Se metió a la derecha, dicen, estaba ahí. Ahí yo también, eso es bastante objetivo de medir, porque al final, si entendemos por socialismo en la intervención del Estado de la economía, la intervención del Estado de la economía fue exponencialmente superior a lo que era antes. Se incrementó muchísimo, tanto por nivel de PIB como por nivel de regulación. Entonces, es curioso porque lo que a mí me preocupa, y vuelvo sobre ello, yo creo que para mí es la idea principal para escribir el libro, es la idea que ha quedado no es que las ideas del correísmo o las ideas del socialismo o del socialismo del siglo XXI eran en sí mismas perniciosas. La idea que ha quedado es que no se hizo bien esta vez o no se hizo lo suficientemente profundamente, por tanto tenemos el germen... Hay trabajo por hacer. Claro, tenemos el germen para que los jóvenes ecuatorianos piensen, la siguiente generación diga, esta vez sí, lo vamos a hacer de verdad, pero esta vez sí. Y claro, eso es muy peligroso, porque el dolor no solo no habrá servido para aprender, sino que habrá sido el germen de todavía más dolor. Todavía más. Andrés, si tuviésemos que definir, el libro hace un seguimiento, digamos, lo que dice Luis este rato del plan que le plantearon al país, con el que ganaron, y los resultados que tuvieron hasta el 17. Políticamente y humanamente, cuando uno piensa, dice, estos jóvenes que asumieron el poder, y bastantes jóvenes a nivel de subsecretario, ahora 12 ya, de ingresos de un promedio de $4.500, $5.000 mensuales, y entonces se encontraron con unos departamentos grandotes, se encontraron con unos autos 4x4, cambiaron a los hijos de los colegios, y en algunos casos comenzaron a hacer posgrados que pagaban una locura. ¿Cómo empata ese derroche de dinero, con dinero de todos, y esta responsabilidad, como dice Luis, y no lograron, pero están diciendo que hay que volver para lograrlo? A ver, hay que diferenciar dos cosas. Yo nunca trabajo de lo que es literatura fantástica ni ciencia ficción. El marxismo teórico es ciencia ficción. Déjame terminar la idea. Por favor. Tú tienes un autor que se llama Isaac Asimov. Isaac Asimov se inventa una especulación que se llama la psicohistoria. Entonces Isaac Asimov dice, yo puedo predecir el futuro a través de cálculos matemáticos vinculados con la psicología y con el comportamiento humano, entonces puedo predecir el futuro. Y eso es una cosa que está en sus libros, se llama Fundación, ciencia ficción. Él lo dice, eso es ciencia ficción. Marx dice, hay una cosa que es la teoría del valor trabajo. Y yo puedo medir el trabajo socialmente necesario
entre diferentes personas y así vamos a calcular cuánto el valor de cada cosa en base al tiempo de trabajo. Eso es igualito que la psicohistoria. Ningún académico, ningún economista puede medir eso. Se intentó hacer en el siglo XX con un artefacto matemático que se llama la Rosa de Peters, tratar de calcular el valor del trabajo, y no se puede. Entonces, de literatura fantástica no voy a hablar, que es el marxismo teórico. Voy a hablar de lo que pasó en la realidad, en el mundo de los objetos. Como dice Wittgenstein, el universo es el conjunto de los hechos. Y los hechos son que el socialismo realmente a quien beneficia es a la élite. Siempre en la Unión Soviética, en Rusia, en Camboya, hay gente que se enriqueció. En Cuba, que se hizo millonaria con eso. Y eso es lo que pasa. Los Ortega no puede ser. Te voy a dar un ejemplo en el Ecuador. El ejemplo típico del Ecuador que me gusta usar es el ejemplo de René Ramírez Gallegos, me parece. Ellos escribieron, esta es Argentina, sí, ¿no? Me parece, no es importante quiénes son. Importante el ejemplo eso, es este. Ellos escriben un artículo que se llama, un artículo sobre la educación superior, hablando de la reforma de Córdoba en Argentina. ¿No? Escriben un artículo y ponen una serie de elementos en ese artículo. Unos meses después se redacta la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, idéntica a los lineamientos que están en ese artículo. Igualito. Entonces, es evidente que existió una participación notable de las personas que escribieron el artículo con respecto a la LOES. Segundo, en la siguiente escena de la película se debate la LOES, existe debate universitario, de profesores universitarios, se cambia, se hace reformas en la LOES importantes, pero al final el presidente de la República veta todo y manda a la LOES como estaba. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, en la película tienes a René Ramírez Gallegos, secretario de las EMPLAES, secretario de la CENACYT, presidente del Consejo de Educación Superior, presidente de Ciudad Yachay, y en algún momento su esposa, directora del IAEN. O sea, es el ejemplo más burdo, de cultura, es el ejemplo uno de los ejemplos más burdos de cómo personas hacen política pública y normativa para beneficiarse a ellos mismos. O sea, claro, ese sería un ejemplo. O digamos, ese podría ser un ejemplo. Yo quisiera decir algo anecdótico a lo que ha dicho Andrés, y es bastante divertido. Es que yo, cuando estudiaba historia del pensamiento económico, se estudiaba la teoría del valor trabajo como una anécdota histórica, ¿no? Y haciendo esta investigación y estudiando lo que dice el señor Dietrich, he encontrado que él también intentó hacer teorías del valor trabajo para intentar encontrar, y volvió sobre ello. Y a mí me fascinó porque dije, que alguien en el siglo XX esté intentando resucitar esto, a mí me pareció como si alguien me dijese que alguien está intentando resucitar una teoría por la cual el Sol, la Tierra es el centro del universo, o una teoría, es como, wow, esto que yo la Tierra no era redonda. La Tierra, yo en historia del pensamiento lo he estudiado como una teoría ya obsoleta y tal, y de repente llego aquí y me encuentro a este señor intentándolo hacer en serio, y además admirado por otros en serio. Y cuando se habla gran parte de la economía popular, y solo diría, se empezaba a poner eso, ¿no? El valor del trabajo, del artesano y tal, claro, pero es que la teoría del valor del trabajo es simplemente ciencia ficción. Ciencia ficción, pero igual. Luis, pero hay una cosa que yo quisiera retomar, porque además yo, como buen demócrata cristiano, lo planteábamos así: la economía popular y solidaria y la democracia participativa. Para nosotros el tema comunitario era un tema de comunidades, de varios sectores, de organización. No se refería a nada étnico, sino a comunidades de varios sectores. Y la economía popular y solidaria era el empuje que podían dar estas comunidades para trabajarlo desde abajo y hacer una gran cosa, ¿no es cierto? ¿La tomaron ellos también y se adueñaron de ese pensamiento también? Vamos a ver, yo creo que es que ahí hay una confusión de base, es decir, yo creo, claro, que el trabajo en comunidad, sea cualquier tipo de comunidad, no solo étnica, como dices, sino en pueblos, en barrios, es muy positivo. Y claro que además en niveles de desarrollo escasos, las cooperativas pueden funcionar y pueden servir porque lo que hay en Ecuador es una ausencia de capital. Claro. Hay una ausencia de capitalismo. Entre la ausencia de capital, la cooperativa es la unión del trabajo para intentar aunar y poder prosperar. Pero lo que no se puede es decir dos cosas que pervierten completamente esto. Primero es estar en contra del mercado. Es decir, al final la cooperativa lo que tiene es vender en mercado. Exacto. Necesita no anula el mercado. No anula el mercado. De hecho, entra al mercado. Entra en conjunto para no estar para no estar. Pero se unen porque, como tiene ausencia de capital, tienen que... Y en segundo, no se opone al capital. Es decir, a las cooperativas les encanta comprar tractores, el famoso tractorcito, o les encanta comprar manufacturas
factura. Es decir, no hay una contraposición al capital. Lo único que hay es que, como tenemos poco, Modelos nos para unimos. trabajar, exacto. Entonces, a mí lo que pasa es que, otra vez, lo que yo decía al principio, y me parece un excelente ejemplo, y es, se llenó de retórica la realidad. Es decir, en lugar de observar lo que realmente hacían las cooperativas, se fue a las cooperativas a decirles que lo que hacían era una especie de vender en mercado. O sea, no tiene ningún... Están diciendo quiere productos... vender y no quiere ser débil, sino en conjunto. En conjunto, que claro. adquieren más. Y ha sido muy llamativo en ese aspecto, cómo no se ha entendido nada de lo que ocurre. De hecho, tampoco se puede hablar de que la economía popular, y su diría, y el instituto, porque además es que, claro, la estructura gubernamental y la retórica es inmensa. Y el resultado es además les llevaron a las cooperativas a un tema que es tan contradictorio, que es el consumo. Claro, es eso. Sí, y el comercio. Y rompieron el esquema. Quizás quiero recordar a mi estimado jefe, Pablo Lucio Paredes, que hace unos años escribió ese libro ¿no? Otra vez hicieron tanta estructura para tan poco. ¿Por qué? Porque la teoría fallaba estrepitosamente. La teoría fallaba estrepitosamente porque hablaban 1000 veces de cooperativas, pero claro, las señoras de la cooperativa lo que querían era vender, pero luego les decían que había que cerrar mercados extranjeros. Pues claro, tenemos problemas graves por ese lado. Y has visto que la mayoría de las cooperativas son de ahorro y crédito y no de producción. Y no de producción. Y no consiguieron hacer porque no consiguieron hablar. Y las cooperativas de ahorro y crédito tampoco han conseguido. En estos años tampoco ha habido una transformación. Ese es el problema grave. Andrés, ahí entonces viene dos cosas para los sociólogos y politólogos. 12 años y vienen con un discurso. Algunos decían descorreizar la sociedad. Otros dicen otra palabra más fuerte en vez de descorreizar. Pero, ¿cómo logramos entonces que la política de ideas vuelva? Y es una pregunta difícil porque la respuesta no se va a reducir a coger una consigna más bonita. Ya. Esto es una guerra de consignas bonitas. Sí, o sea, no es un producto de venta. Se trata de hacer la tarea. Es lo que dice Humberto Eco. Humberto Eco responde a lo que tú dices. Comunicación y los políticos no podemos evitar, eso va a venir como un río. Va a estar ahí. Podemos cambiar cómo nosotros leemos eso. A eso le llama la guerrilla semiológica. Una especie de conciencia propia. Se le llama la guerrilla que quieren hacer, leyendo de otra forma lo que me quieren decir. Mira, por ejemplo, ahora... Pues eso pasa por la educación. Entonces. Eso pasa por la educación. ¿Y cómo hacemos si gran parte de la educación, sobre todo superior, estaba encantada con esto? Verás, hay un montón de eslogans que están ahorita de moda. Por ejemplo, la idea de que la economía tradicional es buena porque esa no deteriora tanto el medio ambiente como, digamos, la agricultura industrial. Eso es increíble, eso es increíbmente falso. Que se sostenga si nosotros utilizáramos economía tradicional, agricultura tradicional para alimentar a los 14 millones de ecuatorianos, no alcanza. Sería una devastación ambiental increíble. Entonces es increíble, porque necesitarías parcelas gigantescas sin químicos. Y además con las técnicas de cultivo ancestrales que son ineficientes, malas. Que no. Entonces, incluso para defender el medio ambiente es necesario salir de este chip de los discursos morales. Lo que se necesita son discursos técnicos y objetivos. ¿Ya? Y entonces lo que pasa es que el socialismo se coge todos los discursos morales, bondadosos, buenoides, y en base a eso gana popularidad. Se pone en el subconsciente de lo que nos gustaría hacer. Del lado de lo bueno. Es fascinante cómo un socialismo academicista de vamos a volver a hacer, vamos a hacerlo bien y luego lo hacen fatal. Vamos a conseguir hacer... No nos dejaron, nos hemos olvidado de esto. La naturaleza de método tradicional y tú ves la realidad de la naturaleza en métodos tradicionales y es mucho peor. Es fascinante, no sé, es sorprendente. Cuando nos hablaban de no más que el petróleo, que hay que cambiar, que todo eso, y ampliaron el espacio de explotación petrolera y dieron la ampliación para que vayan las concesiones mineras. Y no eliminaron los subsidios a pesar de que estaban en contra del petróleo. No, y ahora se levantaron en contra de eso. Y no son capaces de proponer alternativas eficientes, sino todavía más ineficientes. Ha sido fascinante. Andrés, ¿por qué termina de fascinar y esto de entre izquierda y derecha se vuelve lo uno malo y lo otro bueno? Y no hay una vía de entender
que son dos propuestas y hay que ver cuál nos sirve y le sirve mejor a la humanidad y a los seres humanos. Y nosotros solíamos hablar de una tercera ola y de una tercera vía. ¿Qué sociológicamente puede ser? Porque esto que cautiva, y hay alguna gente que es una acusación de derecha, y no es lo mismo cuando si este es de izquierda, no. Y hay algunos profesores que tienen un pensamiento mucho más social, que tienen una visión de la sociedad y gracias a Dios tienen una visión de país también y comienzan a decir, no, este es retrógrado. A ver, la respuesta es en cierta forma filosófica y antropológica. Hay un autor llamado Claude Lévi-Strauss, un importante autor de habla francesa, me parece que es belga, que escribe un libro llamado Tristes Trópicos. Y él dice, una cosa que me di cuenta yo en mi vida y después de mi trabajo profesional es esta división en categorías dicotómicas. Blanco, negro, bueno, malo, crudo, cocido, pero además el tema de la derecha e izquierda. Entonces, es más cómodo buscarte una camiseta y ponértela que hacer la tarea y pensar. Y como es más cómodo, el político populista trabaja sobre la comodidad de la gente, sobre la posibilidad de dicotomizar. Cualquiera que critique le das interpretando cualquier... Ahora te tachan de fascista. Claro. Es increíble, incluso profesores universitarios dicen, esta persona tiene un discurso de no, este es facho, dice. O sea, una ignorancia increíble sobre lo que es el fascismo. El fascismo nace como una forma de reaccionaria contra el liberalismo. Los pan-movimientos, o sea, los movimientos dicotómicos. Y en eso no hay que caer, no se debe caer en la camiseta. Ni en la camiseta ni en la dicotomización, sino en discernir y en hacer la tarea de pensar, que es difícil y es impopular. Claro, pero y en el análisis que ustedes hacen en el libro ya de ahí, deben decir, oiga, nos fue mal, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Verás, ¿llegan a tener un planteamiento o no? La idea sería... Y que una de las soluciones, de hecho, es no caer en los mesianismos y en las recetas. No hay recetas para esto. No hay recetas. Se trata de un tema especulativo y de captación crítica de la realidad. Esa es la única... Si hay una especie de solución que nosotros podríamos plantear, es que se evalúe de manera crítica todo lo que se plantea. Luis, entonces, ¿qué hacemos con los académicos que van a seguir trabajando en esta línea de ilusionismo frente a algo mucho... porque nos topa con la realidad, y en economía toparse con la realidad que tenemos, no solo que asusta, sino que entristece y empobrece hasta el pensamiento? Bueno, yo creo que los académicos, hay que distinguir varios ámbitos, ¿no? En primer lugar, el ámbito académico es perfectamente legítimo dentro de la academia plantear distintas alternativas, distintas opciones, tener distintas ideas, faltaría más, ¿no? Pero sí que creo que es exigible intentar hacer una evaluación de lo que ha ocurrido. Es decir, la academia no puede obviar el mundo en el que se vive, más cuando es una academia tan involucrada políticamente como gran parte de la academia de izquierdas ecuatoriana, ¿no? Que sí que está involucrada, sí, pero parece obviar la realidad de lo que ha ocurrido. Es decir, parece que muchos de los que propusieron cosas que luego se hicieron, nunca hicieron un análisis de evaluación de lo que ocurrió. Y es como, bueno, pues merecería la pena, o sea, la honestidad, evaluar lo que ha ocurrido. Encontrar resultados. En segundo lugar, también con respecto a propositivas, pero propositivas no mesiánicas, no grandes soluciones, pero cuando se hacen propuestas en propositivo tienen que ser realmente realistas, es decir, de grandes ideas, como ya se hizo en el Plan Nacional del Buen Vivir. Vamos a transformar el Ecuador, otro Ecuador es posible, otro mundo es posible. Se intentó cambiar, claro, pues al final la realidad es tozuda y no hay uno que va a llegar, ni un grupito que va a llevar y va a transformar toda una realidad. Quizá es un proceso mucho más de poco a poco y de incorporar a eso también es fascinante, ¿no? Porque también es... Ellos, de todo movimiento socialista que ha alcanzado el poder, ellos en el inicio hablaron mucho de construir, hablar de las comunidades, hablar desde abajo, hablar eso, y la estructura que plantearon en el 2007 como completamente transversal se ha convirtiendo y muy rápidamente, porque ya con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la hicieron en completamente piramidal. Es decir, ellos... Aquí hay una élite que manda y los que saben.
dijeron que iban a construir desde abajo hasta arriba y exactamente lo que construyeron es la pirámide, pero para el sentido contrario, de arriba abajo. Hicieron exactamente lo contrario. Eso, y sí. lo que es curioso es que cuando decía Andrés eso de evitar los mesianismos, creo que eso es importante. Es decir, creo que es importante. Esa quizá es la mayor racionalidad, ¿no? Evitar el mesianismo. Sí, eso es. Pero es curioso porque lo que yo veo y lo que yo me temo es, por un lado, la reacción frente a lo que ha ocurrido con el correísmo. Parece que es que muchos ecuatorianos están reclamando un nuevo mesianismo, más bien de derechas, pero me da igual, es exactamente la misma realidad de que va a venir alguien. Y por otro lado, veo que la izquierda lo que está diciendo es, muy pocos, eso también es bastante fascinante, muy pocos reclaman el legado del correísmo, académico reclamando ese espacio, y por la derecha se quiere un nuevo mesianismo y por la izquierda se quiere es que no fue verdadera izquierda, es que no fue suficientemente izquierda. No comienzan a decir que no era izquierda. Claro, de tal manera se metieron tantos de derecha ahí. Claro, la realidad que queda es no se ha aprendido ninguna lección, o lo que, en mi opinión, son las lecciones más importantes que se deberían haber aprendido. Esto no funcionó y el mesianismo no funciona. Entonces, pero parecería, Andrés, que nuestra sociedad es un poco mesiánica. Desde lo ancestral, incluso, o sea, tenías ahí unas imágenes de los que dicen ya hemos estado aquí 12.000 años, así es que tenemos más derechos que otros. ¿Cómo tratar este tema de la dispersión y la falta de, incluso yo diría, de pensamiento que nos llevó estos 12 años? A ver, lo que pasa es que aquí las instituciones que se crearon como una máscara. Mira, en un modelo de democracia liberal tradicional tienes 3 funciones de Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eso es lo que ya todos sabemos. ¿Qué dijeron acá? Dijeron, a ver, 3 funciones de Estado, hagamos 5 mejor. Más democracia, más funciones. Se inventaron una función bastarda que es de control social y transparencia. De control social, además. De transparencia y control social. Con el nombre, sí. Y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son instituciones bastardas que lo que querían es estatizar a la sociedad civil, cosa monstruosa. Y una función electoral para cosas que probablemente se pudieran haber hecho. ¿Qué pasó con eso? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue tomado por el correísmo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue tomado por el correísmo. Y una vez que se toman las instituciones definitivas, entre ellos se escogían a sus vocales. Después a las instituciones de control. Los organismos de control fueron escogidos también así. Al final de esas 5 funciones de Estado, lo que significaron fue una entronación hiperpresidencialista. Sí, el presidente. Nosotros tuvimos una especie de dictadura aquí. ¿Por qué le digo dictadura? Porque los académicos, cuando Fujimori disuelve el Congreso, le llaman dictador. Claro. Le llaman una opción democrática. En su momento disolvió el Congreso, también es una dictadura. Entonces, aquí se disolvió el Congreso en el 2007. Y a partir de ahí ya se empezó a tomar todas las instituciones democráticas. Llamémosle hiperpresidencialismo para no usar la palabra común de dictadura, que suena como a pasquín. Pero entonces lo que se hizo fue apropiarse de todas las instituciones de la República. Eso puede tener que ver, claro, con híbrida. Y que nos lleva a lo que dice Luis, que estamos esperando a lo mejor no importa un Mesías de qué izquierda o de derechas, pero no hay que buscar uno así, sino uno que gobierne. Hay que buscar instituciones, no importa instituciones que funcionen. Mira el caso de Estados Unidos. Tienes un tipo como Trump que es racista, que tiene un discurso medio polémico. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Trump contra los migrantes? No puede hacer mucho. Porque por más que tenga el discurso que tenga, es un país que tiene instituciones que funcionan y que le frenan y que permiten que la democracia funcione. O sea, los equilibrios ahí sí funcionan. Claro. Cuando yo hablo de la reflexión, yo no recuerdo si era burgués, que ya está superado y que era estaba burgués, superado porque era una tesis de la burguesía. Y yo lo que me parece es que, claro, yo quizás yo también ahí puedo hacer algún aporte siendo extranjero, ¿no? Porque, claro, yo vengo... O sea, es un discurso completamente del siglo XVIII. O sea, obvio que Montesquieu, la separación de poderes, sigue teniendo vigencia porque sigue siendo importantísimo, ¿no? Y es algo como que no se discute. Podemos discutir cómo conseguir mejor separación de poderes, eso sí, pero que la separación de poderes es positiva, no. Yo, que también soy teórico de la dolarización, Correa, cuando hablaba de la dolarización, hablaba de
si yo tuviese Banco Central. Sí. Esa era la frase literal. Si yo tuviese, Sí. daba por asumido que él, o sea, Que él iba a ser el que iba a ser dueño el dueño del Banco Central. O sea, Claro. la idea de que iba a O haber sea, una independencia hay- del Banco Central como hay en Europa, en la Reserva Federal, eso No, ni se él, ve. si O yo en Colombia tuviese, o en claro. Perú. Si yo tuviese Banco Central, si yo tuviese moneda propia para Claro, manejar. y hay uno eso. dice la devaluación y ahí sí Claro, viene y piensa en pero Venezuela. Lo que es sorprendente es que, claro, como decíamos, eso de evitar el mesianismo, que es a través de la separación de poderes, son conceptos que creo que desde un punto de vista como, no sé si decir, muy humilde, o sea, muy de fundamentos básicos, hay que reivindicar, y lo sorprendente es que las tengamos que reivindicar en 2019. Pero claro, si queremos luchar contra el mesianismo, no hay que inventar nada muy distinto. Hay Con eso. Pero claro, para que la institucionalidad se produzca, primero tiene que haber valoración, valor por ello. Es decir, que la sociedad sepa que eso es importante. Y cuando tú ves a Correa atacando la separación de poderes o diciendo que el Banco Central sería suyo, es muy importante explicarle a la... A ir avanzando un poco porque ya se nos acaba el tiempo. El libro comienza a venderse el martes y podamos chequearlo y compartirlo. Se dice entonces que el socialismo renace porque el otro modelo que teníamos y del cual nos hacían siempre como ejemplo, Chile, y Chile está siendo atacado con este pensamiento. Bueno, yo voy a decir... lo que tenemos que ver es la foto grande. Y en la foto grande, ya sé que Chile está pasando dificultades en este momento, pero a día de hoy América Latina vive y en el mundo bastante nefasto para... Evidentemente queda Venezuela, queda Cuba, queda Nicaragua, pero en general vivimos en sociedades más prósperas. En segundo lugar, que Chile ha fracasado, la idea ya que sea porque Chile América, por supuesto que hay problemas, obvio que hay problemas, el mundo sigue siendo que hay problemas, pero que no estoy seguro de, y otra vez volvemos a lo que ocurrió en Ecuador. Para ver lo que ha ocurrido en la sociedad chilena, vayamos a unas elecciones libres y democráticas y presentemos alternativas. Esto no consiste en gritar más que los demás, esto consiste en presentar propuestas y alternativas. Veamos posibles alternativas y veamos qué quieren hacer los chilenos con su sociedad, pero no demos por asumido que... Lo que hicieron es incendiar el metro. Eso es lo que Hasta ahora lo que han hecho. A ver, yo quisiera hablar un poco de sí, Chile. por favor. Sí. A ver, Chile tiene un Producto Interno Bruto per cápita nominal de $16,000 por cada habitante, o sea, per cápita. Sí, ya. Venezuela, el Producto Interno Bruto per cápita es de $3,373. Ya. Ya, Claro. 16,000 Chile, 3,000 Venezuela. Y Haití, 856. Entonces comparemos primero qué está pasando a nivel económico. Después, el índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad. O sea, se habla mucho de la desigualdad, de que Chile es muy desigual. En Venezuela el índice de Gini es de 46.9. El índice de Gini en Chile es de 46.6. En Venezuela es de 46.9, en Chile es de 46.6. O sea, unas fracciones es incluso más equitativo Chile que Venezuela. Es prácticamente el mismo índice de Gini. Pero es un poquito más, incluso más equitativo es Chile que Venezuela. Y bueno, Haití es más equitativo que los dos, tiene un índice de Gini de 41.1. ¿no? Uno es lo más equitativo, ¿no? Y 10 es lo más inequitativo. O sea, los números Pero si de Chile están está mejores. Equitativo que en la pobreza. Haití es más equitativo, claro. Claro. Es más, han 4.3%. .6% es uno de los países más prósperos de la región. Claro, Solo Uruguay le es más supera. rico, sí. La pobreza en Venezuela va desde el 76 hasta el 82%. Eso es Venezuela. Ese es el modelo que quieren imponer los que están quemando el metro, están con envidia destruyendo los locales de sus vecinos. Bueno. Y en este punto, entonces, ahí les pregunto a los dos, y Andrés, a lo mejor, antes de que se nos termine el programa ya, la propuesta de la CONAIE está reivindicando este nacionalismo, esta especie de dónde vamos, este es territorio nuestro, tiene que ver con una reactivación de este pensamiento
del socialismo del siglo XXI a través de la CONAIE nuevamente? A ver, ahí habría que ir a algunas experiencias, ¿no? Yeah. Primero que nada, nosotros tenemos un teórico peruano que se llama Mariátegui, ¿no? Mariátegui teorizó sobre la necesidad de generar justicia en la sierra peruana, y a inicios del siglo XX Mariátegui tenía su punto, Claro. porque había una pobreza increíble, una exclusión increíble de los indígenas en Perú y una manera de apropiación de la tierra brutal. Entonces él teoriza sobre eso, pero Mariátegui nunca llegó a plantear una cosa tan torpe, tan descabellada con lo que se está tratando de plantear ahora, que es generar política étnica. Ya hemos tenido política étnica. No te voy a decir la política étnica más famosa del mundo que pasó en los 30s y 40s en Europa. De eso no voy a hablar porque es un lugar común. Pero te voy a hablar de una política étnica que pasó en los 90s en Yugoslavia y en los 90s en Ruanda. La idea de que nosotros somos mejores y tenemos que ser escuchados más políticamente por nuestra etnia es una cosa que ya ha pasado y ha tenido resultados nefastos. Entonces, a mí me sorprende realmente el discurso, no de los indígenas, sino de ciertos dirigentes indígenas oportunistas que tratan ¿Crees de... que hay un oportunismo? A ver. Pero tienes mariateguistas en la Universidad Central que han trabajado con estos dirigentes jóvenes y con jóvenes de los sectores marginales de las ciudades. A ver, yo voy a decirte de esta forma, verás. De los indígenas, que son alrededor del 7-8% de la población, alrededor del 60% son pobres, ¿ya? De cada 3 familias indígenas hay una posibilidad muy alta de que una de estas familias sea pobre. O sea, claro. La pobreza es muy extendida. Analfabetismo extendido. Desnutrición en algunas provincias indígenas es más allá del 50% de desnutrición. Les eliminaron, no les van a atender. Entonces, mira, te voy a dar un ejemplo bien crudo. En el paro nacional le tenías al gobierno de Lenín Moreno contra la espada y la pared. Porque el tipo iba a ceder, porque tenía que ceder. Yeah. Entonces ahí era la oportunidad para los dirigentes indígenas. A ver, vamos a hacer una compra de tierras masiva con un montón, nos van a subsidiar tierras. Yeah. No necesariamente una reforma agraria así, sino comprarles tierras, darles bonos de tierras. Sí. Había cómo comprar una cantidad hacer un planteamiento para avanzar. Sí, para mantener becas de educación. Yeah. Eliminar los problemas de desnutrición. O sea, tenían la posibilidad histórica de grandes beneficios para los indígenas. ¿Y qué hicieron? Pidieron que se baje el precio de la gasolina. Sí. O sea, ¿qué intereses estaban defendiendo estos señores dirigentes? No los de los indígenas. Entonces, ¿qué intereses? Eso y esto de la célula mariateguista de la universidad de la cual eres catedrático. Yo de estos temas prefiero no hablar, pero... Mejor no. Porque mi médico dice que... Bueno, sí. Luis, una teoría económica que uno pueda decir... Esta teoría económica es la que sostienen ellos, ya no lo del 2007 con el plan. ¿Qué buscan los del socialismo del siglo XXI en una teoría económica? Bueno, ¿Qué debemos entender como teoría económica de ellos? Eso es fascinante, ¿no? Porque el socialismo lo podemos definir como planificación centralizada de la economía, que es eso. Yeah. El socialismo del siglo XXI buscó esa planificación centralizada con esa dicotomía, ya no opresores oprimidos, sino otros sectores. Por eso, y creo que a mí me preocupa mucho cuando hablamos de los indígenas. No, los indígenas de Ecuador son seres... El señor Vargas no representa a todos los indígenas. Cuando las propuestas del señor Dávalos se presentaron en Quito, le votaron el 1,2% de los quiteños, muy legítimo, pero el 1,2% no representa a los quiteños, no representa al pueblo, no representa a los indígenas de Quito, no representa nada más que a sí mismo, muy legítimo. Pero no empecemos a hacer discurso como indígenas versus mestizos, que es lo que ellos quieren. Estamos legitimando es lo que ellos quieren. Acuérdate de la dicotomización, siempre se habla de la dicotomización. Buenos, malos, eso caemos en eso. Caemos. No son los indígenas, son el señor Vargas y sus secuaces. El señor Vargas y sus secuaces versus el resto. Y ya veremos si quieren. Y lo que iba diciendo es, el socialismo es más planificación, luego llegan al socialismo del siglo XXI, tienen el poder control del Estado. En el caso de Venezuela es evidente, en el caso de Ecuador también es evidente el aumento del control del Estado sobre el conjunto de la economía. Y vuelven a tener resultados catastróficos económicamente. ¿Y qué es lo que plantean de nuevo? De hecho, ¿qué es lo que plantea el nuevo ministro de Economía de Argentina, discípulo de Stiglitz? Exactamente lo mismo. Vuelven a plantear exactamente lo mismo. Que era más control del Estado sobre la economía, mayor deuda y mayor... O sea, es exactamente lo mismo, lo cual es fascinante. Dice una cosa que llama la atención. Dicen, no podemos pagar, así es que van a tener que trabajar con nosotros
y no vamos a pagar la deuda. Ya, bueno, pero es que... Y claro, eso entusiasma un montón. Sí, de gente. en la cuestión de Argentina y el ego, creo que ya hay bastantes libros dedicados a tratarlo psicológicamente. Entonces esa idea de tienes que negociar conmigo porque lo digo yo, pues me tienes que dar plata porque lo digo yo, creo que no es exactamente así. Creo que este señor se va a llevar un golpe de realidad. Pero lo que quizá más me preocupa, y creo que también es a nivel económico, cómo nos vuelven a proponer lo mismo, con palabras más o menos parecidas, porque, oiga, entre socialismo y socialismo del siglo XXI tampoco es que hayan sido muy originales inventando términos, ¿no? Nos vuelven a proponer lo mismo, con palabras más o menos iguales, y la evidencia, y otra vez por eso mi reclamo a los académicos, o sea, los académicos, la evidencia tiene que servir para algo, para estudiar, ¿no? La evidencia está ahí y la obvian completamente. Y claro, es muy probable que vuelvan a encandilar a bastantes con nuevos. Eso. Luis tuvo un debate recién con un economista marxista que no me acuerdo el nombre, y la solución que plantea este economista para los problemas del Ecuador, los problemas fiscales, es que se haga el desayuno escolar y que se contrate a comunidades locales para que y lo del desayuno escolar ya estaba en el Plan Nacional del Buen Vivir del 2009, o sea, ya lo empezaron a decir. Escolar, pero no vas a resolver la economía del país. Pero el desayuno escolar tampoco era un invento de ellos. Bueno, sí, pero no, es anecdótico. Claro, estamos hablando de... No vas a activar la economía contratando vecinos para que cocinen el desayuno. Pero sí te dicen, algunos de los que teorizan esto, te dicen, bueno, lo que hay que ir, ¿a quiénes nos dan de comer? El campo. Bueno, no es cierto, no es cierto, Francisco. Los principales productores de comida en el Ecuador están en la provincia de Los Ríos: maíz, arroz, fruta y muchas de las legumbres que compramos acá. Incluso yo vivo cerca de una comunidad indígena y ahí nosotros, incluso los indígenas, ahí compramos los tomates de los invernaderos que hay. Es ineficiente la economía o sea, lo que hay es que volverle a esa economía eficiente, con cooperativas, con lo que sea, para producir más y mejor. Lo dice, Mariátegui eso no lo han leído. Mariátegui lo dice en el segundo ensayo y en el tercer ensayo, que la economía tradicional no genera crecimiento económico. Él dice que se necesita impulsar una economía de mercado burguesa, porque él es marxista. Entonces dice, el escaño anterior a la revolución socialista es una economía burguesa. Entonces dice, vamos a llegar allá. Claro. Pero él reconoce la ineficiencia de la economía tradicional. Entonces ese romanticismo que también sirve para dicotomizar, no sirve. Pero es curioso porque el marxismo en esto sí que se ha transformado, ¿no? Porque en este caso sí que ya no son marxistas como industrializadores. Han bajado un escaño. Marx era industrializador, Marx no era primitivista. Eso venía después, pero era industrializador, no primitivista. Adapta el discurso, es maravilloso. Ellos se han hecho primitivistas sin dejar eso. Se volvieron. Se nos fue el tiempo. Gracias a los dos por venir. Pero Andrés, si nos comentas en qué librería va a presentarse el próximo martes, ¿no? A ver, martes a las 6 de la tarde. El martes a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Nos vamos a presentar en un local que se llama La Ideal. La Ideal es justo frente a la Corte Constitucional, me parece, ¿no? Ahí está entonces en la Tamayo y... Me parece. Sí. Y la Tamayo casi Cordero. Sí, me parece, sí. Ya. Sí, se llama... Está en la librería La Ideal. No, es una zona de eventos. De hecho, se hacen conciertos y cosas así. Es un salón de eventos. Es un salón de eventos. Andrés va a cantar a las 7. No. Sí, Andrés promete que va a cantar. Pero bueno. sabemos que va a haber vino gratuito. Vino gratuito porque va a haber vino. El día martes a las 7 de la noche en La Ideal presentan Crónicas del Socialismo del Siglo XXI. Luis Espinosa Godeda, Andrés Ortiz Lemos está con nosotros. Vale la pena, digamos, escucharles, no para estar de acuerdo, sino para poder incluso repensar lo que queremos escuchar el próximo año, ¿no? Y si están de acuerdo. Y si están de acuerdo, también. No tenemos nada en contra. Sí, y no digo, no necesariamente, porque alguien dirá, no están, son de derechas. Yo soy liberal. Sí, liberal. Yo soy liberal y el liberalismo nace más bien para contrarrestar al tradicionalismo de derecha. Sí, eso es otra cosa que parece que nos ignora. O sea, lo del liberalismo, pero también no han sido capaces de rescatar el término liberal. O no hemos sido capaces. Que como hay esta dicotomización, todo lo que no es marxismo, entonces ya es derecha aquí. Sí, de hecho, yo creo que de hecho pierden muchos a los que quiero llamar a rescatar, que puede ser la izquierda moderada, la socialdemocracia, que es lo que yo noto en ausencia en Ecuador. Es decir, a mí me gustaría
que viene una socialdemocracia anticorreísta pero pro-democrática diciendo Claro. cuando Un se habla modelo de distinto. alternativas. Y yo creo que es una de las carencias en esa dicotomía, igual que decimos que en este lado de la dicotomía no me gusta que todo lo que no sea marxista sea facha, tampoco me gusta que al otro lado todo sea marxismo. Todo es decir. sea marxismo. Necesitamos los matices. Bueno, Andrés y Luis han estado con nosotros. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Agradecer a Manavisión y a nuestros amigos de la 920 AM. Nos encontramos el próximo lunes. Sentimos lo que